Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, ¿de dónde viene la geocromoterapia o la sanación geocrom? Él me ha presentado como sistema geocrom y suena a método. A mí la palabra sistema y la palabra terapia, que me parece ortopédica, no me gusta nada, ya estoy un poco hasta aquí. Y sanación geocrom realmente es más parecido a lo que hacemos, eso es realmente lo que hacemos, una transformación, una sanación del ego y del alma y del cuerpo a través de ¿qué? De unos arquetipos de geometría y color que se llaman filtros geocrom, le llamamos filtros porque son de policarbonato y se ponen, ya os explicaré. Pero en realidad la historia que os quiero explicar es que, como uno de los cursos es de canalización, quiero explicaros que yo desde los 14 años recibí un texto, un dictado tremendo sobre el Tantra. A los 14 años yo no conocía la sexualidad, para nada, y el dictado fue tremendo. Y fue mi madre, que era medium de siempre, aunque ella la vivió muy mal, la mediumnidad, porque le hicieron la trepanación para buscarle un tumor, a ver qué le pasaba, bueno, conectaba con Santa Teresa, con San Ignacio, etc. Ella no se enteraba de lo que decía, le teníamos que explicar a ella después del trance qué había dicho, porque, bueno, total, la pasó medio enferma, medio mal, murió a los 46 años, etc. Total, que esa mediumnidad que yo he vivido con mi madre desde siempre, porque nos limpiaba el aura cada mañana antes de ir a la escuela, imaginaros vivir eso en época franquista, una madre que te limpia el aura antes de ir a la escuela, pues ya es un chip distinto, ¿no? Bueno, total, que recibo este dictado a los 14 años, fue mi madre que descubre que es canalizado, yo creí que me había salido muy bien la redacción, me pusieron un 10, todo perfecto, y fue mi madre que dijo, esto no lo has escrito tú. Claro que lo he escrito yo, pero ¿qué dices? Sí, esto, ¿cuánto tiempo has estado para escribirlo? Eran 2 páginas y media. Pues 5 minutos máximo, entre 4 y 5 minutos, era un dictado total, ¿no? Bueno, total, no, esto te lo han dado los hermanos, etc. Ella me explicó esa historia. Ahora es mucho más largo, más divertido incluso, pero el caso es que esta experiencia para mí fue importante porque a partir de ahí empecé a hacerle preguntas muy concretas sobre la sesión de espiritismo que ella iba, qué pasaban las almas a la luz, etc. Me interesé por aquella cosa rara que a mí me había pasado, ¿no? Porque a mis hermanos no les pasaba, ¿no? Y a ella sí, ella escribía, hacía mucha escritura automática, que a mí me gusta llamarle psicografía, que es como se llama. Bueno, ¿qué pasó? Que a los 18 años míos, después ya de varias cosas que aprendí con ella y con tal, ella murió en pleno trance mediúmnico, en pleno trance. Y eso para mí fue tan traumático y tan duro, porque estuve más de 30 años para curar este trauma, que no quise saber nada de la canalización, del mundo, digámosle, esotérico, espiritual, nada. Y me dediqué a la fotografía. Estuve 20 años, porque me había casado a los 20 con un fotógrafo. Bueno, es igual, el caso es que me dediqué plenamente a la fotografía. ¿Por qué digo eso? Era profesional, hacía reportajes, sobre todo de arquitectura y de paisaje, esta era mi especialidad. ¿Qué significa? Que yo trabajé con luces, el fotógrafo trabaja con luz, con colores y con encuadres, con formas, con composición y con volúmenes, porque era fotógrafa de arquitectura. Por lo tanto, el tema forma y el tema color yo lo trabajé desde la plástica durante 20 años. Lo cual no era inútil, porque en mi destino estaba que apareciera la geocromoterapia por canalización también a los 40 y no sé cuánto, en el año 94, no sé cuántos tenía, 40 y pico de años. Fue otro dictado, entre muchos otros que he recibido a lo largo de mi vida, pero el más serio de todos, digamos, el más impactante fue la geocromoterapia, porque pues canalicé 77 arquetipos geométricos de color, con funciones específicas cada uno. Y estoy hablando de polígonos planos, no de poliedros, no de volúmenes, sino figuras planas, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, decágono, todas las figuras planas. Y cada una, combinada con cierto color, tiene una misión, función terapéutica.
A mí me gusta decir, más que terapéutica, evolutiva. Ahora veréis por qué. Porque no solo cura, sino que transforma, va a las causas de las enfermedades, va al karma, va. Esos patrones geométricos, después de experimentarlos con pacientes, con amigos, terapeutas, con tal, los 2 primeros años fueron para mí de creerme que no estaba loca, primera. Segunda, creerme que funcionaban, o sea, que tenían un efecto, que tenían una misión o que era un nuevo concepto de medicina. En realidad me hubiera gustado empezar diciendo otra medicina es posible, es factible, otro tipo de medicina. Y en eso estoy, bueno, a ver, tengo que acabar de explicar algo, y es que a los 30 y no sé qué entré en una crisis existencial tremenda de qué hago yo con mi vida, haciendo fotos y fotos, estaba hasta aquí de las fotos. Y me di cuenta que yo de pequeña ya quería ser médico, hice el bachillerato de ciencias para poder hacer medicina, pero al morir mi madre lo dejé todo y me dediqué al arte, que tengo muchas facultades para ello. Vale, pues muy bien, pero no era vocacional. Yo siempre dije que era una fotógrafa accidental. Si no me hubiera casado con un fotógrafo no sería fotógrafa. Fue accidente de la vida, pero un accidente que necesitaba en mi destino para luego comprender el poder de las formas y los colores. No hay nada de lo que viváis, nada que sea casualidad y error o nada. Todo tiene un sentido y te das cuenta seguramente al final de la vida que todo encajaba por alguna razón, o todo era un aprendizaje de un gran puzzle que se va encajando, ¿no? Bueno, en esa crisis me llevó a hacer, como ya no podía entrar en medicina, en MIR y todo eso con los niños que tenía, una historia, dije, bueno, pues mira, soy la fotógrafa esta súper conocida, pues voy a hacer quiromasaje, porque me gusta mucho y así pues hago masaje a mis niños, ¿sabes? Jugando. Sí, sí, quiromasaje, en mitad del curso empiezo a, bueno, me dice el profe, no sé qué, el músculo y tal, y empiezo a hacer así y a tirar cosas que nadie veía, ¿no? Estaba trabajando con el cuerpo etérico, limpiando, bueno, no sé, sí. Y el profe decía, esto yo no te lo he enseñado, ¿qué estás haciendo? Bueno, no sé, pero aquí hay algo oscuro que hay que sacar. Bueno, total, que entré en la sanación de forma automática, porque estaba en mí, ¿no? Supongo, con lo cual, reflexo, reiki, todo lo que queráis, millones de cosas, hasta que me cansé de cositas y dije, bueno, voy a aprender medicina, pero no la alopática, porque me pelaba siempre con todos los médicos, y me dediqué a hacer medicina china, y son 4 años de formación, bueno, eso me dio un cuerpo de conocimiento importante de la salud y de la fisiología y de la energía, sobre todo. Y ahí ya se estabilizó mi vida, entre comillas, terapéutica, la nueva Marta, la nueva profesional, o sea, perdí todos los amigos, no os cuento nada, dejar la fotografía fue, bueno, pero bueno, mi trabajo era este, bueno, de momento era aprender, pero claro, ¿qué pasó? Que mi estudio fotográfico se llenaba de gente para que yo les hiciera un masaje de estos especiales que yo hago, de no sé qué, que le clavara agujas, porque cuando clavo agujas pongo toda una intención y no sé, bueno, no hago una acupuntura normal tampoco. Bueno, total, que al final el estudio fotográfico se convirtió en un consultorio. Fue tan natural, estuve 2 años solapando reportajes con tratamientos, pero se daba solo. Bueno. Nada, entonces cuando yo ya estaba estable, entre comillas, como terapeuta, estable en el sentido de ya me siento que puedo cuidar al otro, puedo escuchar, ¿sabes? El chip que no tiene nada que ver con el del arte, ahí yo creo, no sé, porque bueno, hay muchos factores, entre ellos que había hecho un retiro budista y tuve una iniciación del Buda de la medicina con un lama, varias cosas que sucedieron en un verano importantes a nivel energético, y de pronto en el año 94 empiezan a caer, me empiezo a bajar un programa del cielo que es la geocromoterapia. Bueno, es como bajarse un programa que yo no me lo esperaba para nada, porque además fue una pregunta que yo hice al universo, porque estaba haciendo no sé qué tratamiento y estuve viendo, aunque yo no soy vidente, soy más clariaudiente que vidente, pero estuve viendo todo el rato clarísimamente y 3 veces un decágono turquesa, una especie de pantalla de luz, primero circular, pero cuando cuando la miraba tenía la sensación que había alguien, tenía una presencia como humana, era o angélica, como queráis, pero no era un objeto, era
como si estuviera alguien aquí acompañándome, pero no me hacía nada en la terapia ni nada, simplemente estaba. Vale, entonces se me ocurre en una meditación preguntar, ¿qué es eso que veo? Esa cosa azul claro que parece un decágono, que está así de alto a mi lado. Preguntar, no, a ver, ¿qué es eso que veo o para qué sirve eso que veo? Como hice la pregunta correcta, se me dio la respuesta. Un decágono turquesa tiene funciones para el campo electromagnético, para el aura, para los nadis, los chakras, tal, etc. Bueno, un montón de explicaciones. Pero la mano seguía diciendo, y el decágono violeta, sin embargo, tiene que ver con una carga emocional, con la saturación emocional de energías del bajo astral, denso, tal, que no tenía nada que ver con lo otro. Pero claro, un triángulo amarillo pues tiene funciones para el desapego, soltar y recuperar tu libertad de ser y tal. O sea, me fueron dando funciones y cada vez más explícitas en esa escritura automática. Claro, aquí hay dos cosas, o te vas al hospital psiquiátrico o no sé, o dices, bueno, a ver, ¿qué tipo de meditación es esta? O sea, era muy surrealista para mí, ¿no?, escuchar eso. Pero yo iba escribiendo, había un acto de fe en mí de decir, bueno, si quien sea quiere decirme esto o quiere decirnos esto, porque en realidad no era para mí, yo sentía que... Incluso os diré más, no me hablaban en singular, me hablaban en plural. Creemos que, o te aconsejamos que, en plural, como si fuera un grupo. Bueno, total. Esa experiencia, que se llama un estado expandido de conciencia, una experiencia mediúmnica, da igual como le llamáis, pero fue la más extensa de todas. Una cosa es recibir un texto muy bonito que dura un rato y tal, y luego a lo mejor te lo paso a ti, o yo qué sé, o lo cuelgo en internet, y la otra es que durante semanas... Porque estuve 3 meses canalizando la geocromoterapia, 3 meses. Una vez por semana, era muy agotador para mí, la energía era una frecuencia muy elevada. Y bueno, fue bastante impactante, pero al cabo de una semana decía, bueno, aquello que me estabais diciendo la semana pasada, y continuaban como si nada, hasta 77 arquetipos. Bien, total, ahí empecé a probarlos, empecé a darlos a probar, y eso fue lo más alucinante, porque primero... para creérmelo yo, para sentirme tranquila, que era una canalización que tenía una misión, una función, algo como un servicio, ¿no? Bueno, entonces, el origen es este. Pero, ¿después qué pasó? ¿Que se me sigue oyendo bien? Sí, claro. ¿Qué pasó? Que yo tenía, a ver, como yo había hecho antropología, historia del arte y durante mi época de juventud, de fotógrafo, estudié un montón, mi hemisferio izquierdo, que de eso voy a hablar también en los cursos, estaba bien formado, es lógico, bueno, más o menos, más o menos. Pero claro, mi hemisferio derecho ya desde pequeña, como el de mi madre, la mediumnidad, la artisticidad, todo eso viene del hemisferio derecho. Y lo tenía desarrollado ya de por sí, pero en la universidad pues desarrollé también el otro, el intelectual. Pues por lo tanto había una... O sea, os está hablando una mujer que es medium, que es una canal, pero que se hace preguntas y quiere respuestas ilógicas y realistas. Además soy catalana y soy mujer, o sea que realista, pues tal. Con lo cual me he preguntado siempre por qué funciona y cómo y tal. Y entonces me he metido en la física cuántica, me he metido en todas partes. Menos mal que hice acupuntura y no homeopatía, que estuve a punto de hacer homeopatía. La fotógrafa que ya estuvo a punto de decidir. Y 2 días antes de matricularme dije no, acupuntura. Porque claro, es que entender el sistema energético humano era más adecuado para mí. No es que no sea interesante la homeopatía, pero era más afín, ¿no? Bueno, el caso es que ahí empecé a escribir libros para publicar. Bueno, para publicar no, en principio escribí un libro para mí, para aclararme yo misma. Buscando las cosas sobre el color, sobre los campos electromagnéticos, sobre la luz, sobre la geometría. No existía eso que se llama ahora y que está de moda, geometría sagrada. Hace 21 años nadie hablaba de esto, no encontré nada. Bueno, fue muy duro buscar bibliografía sobre esto, pero el caso es que algo encontré y seguí canalizando otras cosas más generales, no tan específicas como este arquetipo sirve para tal. Bueno, y ahí nació
una escritora, siempre he escrito por afición a nivel de poesía o de, bueno, más prosa que poesía, pero para publicar no. Y nació mi primer libro, que se llama El valor de lo invisible, porque realmente eran como artículos, ya no están en el mercado, ya no sé, pero bueno, hay otros, ya os contaré luego. Era todo eso invisible, el poder de las formas, de los campos que crean los ángulos, la frecuencia de los colores y de la luz, digamos que la vemos, pero no las vemos, o sea, la luz en sí es incorpórea, ¿entendéis? No es corpórea. Por lo tanto, el valor de lo invisible tenía una razón de ser, este título. Y ahí pues todo el mundo le encantó porque estaba diciendo, y le pidieron más libros. Total que nació esta mujer escritora. Pero a la vez yo investigué, buscando información, reflexionando sobre casos concretos que yo tenía en mi despacho y en otros terapeutas. Me di cuenta, que ahora es lo que quiero entrar de lleno, que que este nuevo concepto de medicina es integrativo, integra muchos elementos a la vez, y a la vez es sistémico. Si tú te curas, sanas a tu alrededor. Todo se sana cuando tú te sanas, ¿eh? Todo afecta al sistema. O sea, es una medicina integrativa y sistémica, con lo cual no tiene nada que ver con la que estamos acostumbrados. Y os diré más, las plantas, de las cuales soy súper amiga del mundo vegetal, y siempre me curo con plantas toda mi vida, y mi madre también y tal, no llega al nivel de sanación que llega el sanarse, y cuando digo sanar es a propósito, porque no es curar, es sanar el cuerpo y el alma y la energía y el entorno, con símbolos. Un triángulo es un símbolo. Estamos hablando del mundo de la simbología, de las formas. Una estrella de David es un símbolo, yo qué sé, la flor de la vida es otro símbolo. O sea, es el mundo de las formas, el diseño. Las formas, da igual la que sea. Esta casa tiene una forma. La forma cura, sana, ordena, da estructura. Es importante esto. Porque, ¿qué estamos diciendo? Que llega al mundo psicológico. Cuando tú estás desestructurado psicológicamente, los arquetipos Geochrome te dan un centramiento, una estabilidad, un orden mental, foco, claridad, lucidez. Es algo impresionante. Eso lo da la geometría. Por lo tanto, no estamos diciendo que si te duele la rodilla yo te pongo el hexágono turquesa, que es muy adecuado para los huesos, porque cuando te ponga el hexágono turquesa para tu rodilla te va a dar estructura a tu carácter, estructura en tu trabajo, o sea, te va a dar mucho más, te va a estructurar el hueso, pero va a trabajar en todos los otros campos más sutiles que hay detrás del físico, detrás o antes. Ese orden, esa estructura yo siento que viene de la geometría. El color es como si le diera el tono adecuado, es como si trabajara más nuestra emocionalidad. No es exactamente así, porque hay muchas cosas emocionales que también la estructura de un triángulo rosa, por ejemplo, pues te puede trabajar una actitud de enfado, de cabreo continuo con algo, con alguien, con la vida, con Dios, con lo que sea. Y el triángulo rosa te suaviza, te hace mucho más elástico, más permisivo, menos agresivo. Por lo tanto, no es por el rosa, también es aquel triángulo, porque te moviliza a hacer un cambio. Los triángulos son muy movilizadores de la energía. Cosa que los dodecágonos, tantos ángulos tan abiertos, ya no, son mucho más cerca del círculo. El círculo casi vendrían a ser los mandalas, el final de la geometría. Los triángulos son más dinámicos que los hexágonos, por ejemplo, que son muy equilibradores. Bueno, podríamos seguir hablando de esto, pero es que esto no es un curso, entonces tengo poco tiempo y quiero explicaros bien. Bueno, el caso es que la combinatoria de la geometría y el color es lo más complementario que he encontrado. Bueno, he descubierto, gracias a esa canalización, que, a ver, ¿qué os quiero decir? Que un triángulo
rojo, un círculo rojo, un decágono rojo y un hexágono rojo, todos son del mismo color, pero hacen funciones distintas, porque su patrón es otro. Quiero decir que no es que no sea importante el color, para mí es más importante la geometría porque es el que da el patrón, el que da el cambio, el que da el cambio de chip o de memoria. Eso es uno de los títulos de mis cursos, es sanar memorias con geometría y luz. Porque lo que hacemos es sanar memorias. Y ojo, la palabra memorias no significa recuerdos, para nada. Son códigos, grabaciones, códigos, sellos que tenemos de creencias, la mayor parte. Tenemos un montón de creencias que nos han codificado, y estamos condicionados totalmente por esas creencias, pero también propias. Incluso os diré muchos códigos inconscientes. Por ejemplo, si tenemos en cuenta las otras vidas que hemos vivido, porque, bueno, esto es un tema, si existe o no la reencarnación. Para mí, yo creo que tenemos una sola vida, una sola, larguísima, que la vivimos con diferentes cuerpos, y no hay más. Es como si cada uno tuviera un programa, y lo hace de distintas maneras, en distintas épocas y con distintos cuerpos, y nada más. Pero cada esencia, cada ser, cada alma, tiene toda una programación. Entonces, ¿qué pasa? Que vienes a esta vida con la carga de todo lo que has vivido en la anterior. Si yo he tenido esa mamá, esto me condiciona. Si yo fuera, pues yo qué sé, no sé, cualquier cosa social de procedencia familiar, o si hubiera nacido en Nueva York ahora mismo y tuviera una campaña de marketing ahí detrás, la geocromoterapia estaría en todas las farmacias. Pero he nacido en Barcelona, en un rincón, en una familia, tal, pues entonces esto se queda en un ámbito muy, en estos grupos pequeños. Bueno, pues seguramente es lo que quiere la Geocrom, o mis hermanos, o lo que da igual, el Cosmonet, yo le llamo el Cosmonet, que es como un internet, pero pues esto es lo que quiere para la Geocrom, que vaya como en el efecto de mancha de aceite o de chirimiri, poc a poc, diem en català, molt poc a poc, ¿sabes? Para que cale bien, para que dé tiempo al ser humano que está con los antibióticos y con no sé qué, de aterrizar y decir, hey, otra medicina es posible. Más allá de la acupuntura, más allá de la homeopatía, más allá de las flores de Bach, que ya empezaban a hablar de códigos, de alguna forma, pues no, ahora es el código de un patrón geométrico y el código de una frecuencia de luz, juntos, en un solo arquetipo, plano. Es una especie de pequeña bomba lo que tengo entre manos, pero adaptable al momento actual de la sociedad. Si no, no estaríamos aquí, os lo aseguro. Y llevo 21 años trabajando con el mismo proyecto. Y funciona de una forma espectacular, no es la palabra, porque es muy sutil la Geocrom. Mirad lo que os voy a explicar. Una sesión Geocrom que bueno, ya en mi caso duran casi 2 horas mis terapias, porque hablamos mucho, tiramos mucho del hilo y hacemos mucha psicoterapia, ¿vale? Pero en realidad el acto de hacer el diagnóstico, de saber qué le interesa a tu alma hoy o en este momento de tu existencia, qué arquetipos, sale pues 5 o 6 arquetipos adecuados. Yo los pongo en puntos de acupuntura o en chakras a través de una luz de un flash que los proyecto en el interior. A ver, dame un brazo, es cualquier, es igual. Si lo pongo en el 7 de pulmón, que es este punto de aquí, o en cualquiera, es igual. Imaginaros aquí, yo pongo un arquetipo que es como una diapositiva, plano aquí, y le doy con una fuente lumínica, que en este caso es de un flash, porque es igual que la luz solar, porque estas luces artificiales tienen otra graduación y no sería bueno, porque cambiaría el tono cromático del filtro, son filtros translúcidos, de color, pero translúcidos. Entonces se proyectan en el interior. Quiero decir que no es un color plano, no es opaco, es translúcido, pasa la luz. Entonces se proyecta en tu interior y eso entra en tu campo áurico. Y él sabe, son como señuelos físicos, el arquetipo, la diapositiva, de vibraciones o de entidades, si queréis llamarle, incluso angélicas, digamos universales. Cada una tiene su función y su misión. Una vez entra en ti, aquello se recoloca y hace lo que sea. ¿Cómo? Pues a lo mejor llegando hasta un problema físico, o reestructurando algo de meridianos, o cambiando una actitud, yo qué sé, un miedo, un apego,
una emoción del tipo que sea, conflictiva, o una repetición de un patrón familiar, ¿no? Algo hereditario, ¿no? Igual que además, no sé qué, de carácter, tal. Puede que estar trabajando en todo el mundo psicológico, que es muy amplio, pero también puede estar trabajando con tu karma o con, que en realidad el karma no es más que la ley de causa-efecto, que está vinculada a otra ley, que es la del libre albedrío. No existiría la ley del karma si no existiera la ley del libre albedrío, porque según elegimos cada día, eso genera unos efectos, y eso es la ley del karma. Es una ley, menos mal que existe, porque todo se equilibra gracias a esa ley, ¿eh? Pero claro, si tú haces verde, pues vendrá a ti en cualquier momento verde, es un feedback. Si haces negro, vendrá negro. Si haces blanco, vendrá blanco. Da igual. El efecto de la causa de lo que tú hayas hecho, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos una especie de carga de vidas anteriores de lo que llamamos errores o lo que fuera, experiencias, cosas que hemos vivido y las sí, cargamos, no sé si es la palabra, pero es como si nuestra alma fuera un almacén de información. Al final todos son códigos, ¿eh? Al final es todo mucho más cuántico de lo que parece. Pero claro, no quiero que os asustéis porque no se trata de estudiar física cuántica, yo soy muy práctica. O sea, lo más importante es que tanto en un curso que ahora os empezaré a hablar de los cursos, que es de canalización, como el de Geochrome, siempre es adaptado al momento actual y a la preparación, no solo de cada uno, sino de que no movamos parafernalias o cosas inútilmente, o que no movamos demasiada energía, o sea, la justa y necesaria. Como más simples son las cosas y más directas, más efecto hacen en el alma de forma limpia y menos cargada de códigos culturales, porque todos tenemos una cantidad de formación, un desequilibrio debido pues, a la tele, a las escuelas, a los papás, a las normas, a la política, un montón de cosas que no corresponden exactamente al ser de luz que somos, a esta esencia pura, a este alma que tenemos, que ahora está teniendo una experiencia en esta tierra, temporal. O sea, todos vuestros cuerpecitos y todo el rollo psicológico y el ego es temporal, no os lo vais a llevar el ego, igual que el cuerpo, se deja unas horas después de la muerte física, pero se suelta, son cuerpos, como vestidos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y otros más, se van dejando. ¿Y qué es lo que se va? ¿Qué es lo que continúa? Lo que nunca muere, nuestra alma, es un almacén de luz, y conforme todas las experiencias de la vida, que es igual, lo que sea, las integréis y os den más claridad, más luz, más reconexión con la fuente, más paz interior, mucha más capacidad de amar y de ser amados, de compartir, todo eso es lo que os lleváis, únicamente es eso lo que os lleváis, únicamente. La religión que has estado y el gurú y las no sé qué, las normas no os lo vais a llevar, eso no os va a hacer más santos. Es un trabajo de autoconocimiento de nosotros mismos. Al final es qué engaños, qué rollos mentales, qué procesos egoicos me hago yo misma debido a que estoy condicionada por aquella madre que tuve, por el papá artista, por el novio que no sé qué, por la muerte, el trauma de la muerte de mi madre. Todo eso me condicionó, claro, pero mi alma, digamos, ¿cómo se supera aquel trauma de lo que sea, ¿no? O de perder un hijo, ¿no? O de un accidente, o tal. No machacándote con el recuerdo continuo de aquel dolor tremendo, sino sentir que el dolor es exterior a ti. Hay un ser eterno, inamovible, tremendamente poderoso, que ese es el que en el fondo, tanto la geometría como el color, la luz, nos ayuda a recordar, no es la palabra recordar, pero a sintonizar con él. Ese es el resumen. La geocromoterapia en el fondo nos ayuda a sintonizar con el ser permanente, no el impermanente. El impermanente es el egoico, el que ahora yo he cogido mi ego para daros la explicación y mi pasión para tal, porque si yo no pongo pasión y emoción,
estar ahora mismo aquí dando una conferencia como un robot porque no pondría mi cuerpo emocional. Claro que lo pongo. Y me muevo con el cuerpo físico porque no sé estar sentada, porque soy, pues no sé, pues así. Pues todo eso está bien. No es nada malo, no es nada erróneo, no es nada... No, pero es temporal y es el medio. Yo hago todo eso de traer la geocromoterapia al mundo con unos medios que serían mi personalidad y mi cuerpo. Por lo tanto, no es renunciar a él o ir en contra de él. No, no, al revés. Yo creo que hay que conciliar el ego con el alma, en lugar de luchar en contra. Sino que como si fuera hacerse amigos, ¿no?, entre el ego y el alma, para que puedas entrar en ese estado de plenitud, o para resumir, para que el ego esté al servicio del alma y no del revés. Este sería un poco la clave. Normalmente el alma va detrás del ego, ¿no? Por favor, no. Y el que manda es el ego. Pues no, callado aquí. Y el cuerpo, me duele aquí. Bueno, pues yo no le hago mucho caso, sé que está, tengo que arreglarlo, a lo mejor me tomo no sé qué para solucionar. Vale, sé que está el dolor, pero yo no soy el dolor. Es un tema de identificación. Si no te identificas tanto ni con cuerpo, ni con personalidad, ego, como queréis llamarle, va dominando, bueno, no me gusta la palabra, dirigiendo tu vida, tu ser, tu verdadero ser. ¿Qué es lo que hace la Geocrom? Ayudarnos a eso. El patrón desordenado, por las razones que sean, lo ordena la geometría y el color y la luz, que al final vivimos de ella. Sin luz estaríamos todos muertos. Pensar que la pineal solo funciona y segrega y da todas las órdenes que tiene que dar el resto del cuerpo gracias a la luz. Si no, no funciona la pineal. Necesitamos la luz para todo. Y la luz es no sé, es como una entidad, una fuerza tremenda que se expresa de muchas maneras. Cada una de ellas la vemos como un color, pero son distintas. Es como el abecedario de la luz, son los colores. Y la geometría, los polígonos, son el abecedario de algo mayor, que son las leyes de las matemáticas, las leyes que hacen que todo esté en equilibrio. En todo el universo hay unas leyes. ¿Cómo se expresan estas leyes? Numéricamente y geométricamente. Hay una realidad mayor, igual que hay una realidad también abstracta que llamamos luz, pero que tiene muchas frecuencias distintas. Entonces se unen en esa canalización que tuve dos cosas, dos elementos tremendamente importantes, geometría y luz, en un señuelo, en una especie de, déjame esto un momento, así de pequeñita, como una diapositiva, en la cual pones un patrón geométrico en proporción áurea, perfecto, cortado con una precisión matemática, con un plotter, etcétera, con un filtro transparente, translúcido, que no se altera con la luz, etcétera, muy especial. Y nada, esto, que es un trozo es un filtro geocrom, bueno, esto no, pero como si fuera un filtro geocrom, yo te lo puedo poner a ti. ¿Y qué estoy...? O a ti, perdón. ¿Y qué estoy haciendo poniéndotelo a ti? Bajando una serie de fuerzas universales, porque yo en no sé qué chakra o varios chakras te he proyectado como un resumen, una síntesis de fuerzas universales que están puestas en un elemento X, que en 3D, en nuestra realidad, a ti te es útil. Esa es la parte catalana, ¿no? Esto es útil. Bueno, no voy a hacer ningún meeting, ¿eh? Total. No sé, es muy apasionante trabajar con esto porque, a ver, ahora vamos a la práctica. La gente, por ejemplo, tiene cáncer o es igual, cualquier enfermedad más suave o lo que sea, grave o no grave. 1, 2, 3 sesiones de geocrom y lo primero que dicen es, mira, yo tengo la misma enfermedad o el mismo dolor o la misma circunstancia, pero la estoy viviendo de otra manera desde que hago geocromoterapia. La estoy viviendo de otra manera, lo veo de otra manera, me siento más fuerte, puedo tomar decisiones que antes no había podido tomar en 20 años. Tengo como una claridad o lucidez para tomarlas, o una inspiración, si queréis llamarle. Es como si nos acercara a esa realidad mayor y entonces lo relativizas todo, empiezas a relacionarte con los demás de otra manera, en lugar de
enfrentarte, lo ves desde otro lugar, empiezas a ver más su alma, en lugar de ver su ego y tal. Cambia las relaciones, cambia el trabajo, cambia su estado interior. Al final llega a esos planos la geocrom. Pero dejarme que explique una cosa, a ver si no tengo ninguna pizarra, pero me la invento. Vamos a inventar una pizarra. Aquí imaginaos que hay una pizarra. Y vamos a poner 3 bolas, 3 circunferencias. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Este plano es el plano del cuerpo, de la materia, y de las medicinas, y de la comida, y de todo, el cuerpo, la materia. Este plano de aquí es el plano de la psicología y la energía, que en realidad son 2, podría poner. Bueno, da igual, vamos a juntarlos, siempre lo hago, porque, claro, como acupuntor os tengo que decir, ya lo sabéis algunos, si os habéis formado, que cada meridiano de acupuntura está asociado a una serie de emociones. Si tú tienes miedo, va a alterar meridiano de riñón, etc. Si tienes rabia, cabreo, ira, pues el de hígado, tristeza, pulmón, etc. Bien, ahora no voy a hacer una clase de este tipo, pero, por lo tanto, yo el mundo psicológico y el mundo energético lo pongo en la misma bola. Porque yo sé que uno está como provocando o alterando directamente al otro, ¿no? Hay muchas más asociaciones que hacer aquí, pero bueno, lo que quiero deciros es que hay otro plano más en el ser humano, tenemos otra realidad, todos vosotros, no yo, todos vosotros, todos, hasta el señor Rajoy, todo el mundo, o sea, da igual quién sea, un avatar como Amma, por ejemplo, ¿sabéis quién es Amma? La mujer, o es igual, quien sea, todo el mundo tiene un alma, un plano, un proceso, una eternidad. Vamos a poner esta palabra, la eternidad en nosotros. Vale, pues este ser el que nos llevamos cuando nos morimos, el único que realmente existe, es este. Bueno, pues ahora vamos con las 3 planos, las 3 circunferencias. La materia, el cuerpo, yo sé, el meridiano de corazón, no, perdón, el órgano corazón o el órgano pulmón está impulsado por el meridiano de pulmón, si no, no existe. El corazón es un músculo, es un trozo de carne, solo vive y vibra y actúa porque tiene un meridiano que le está dando fuerza y que tiene un yin y un yang, no sé qué, toda una historia muy bonita que es la acupuntura, que es una ciencia de 3.500 años, se dice rápido, son muchos años de experimentación, pues toda esa parte energética es la que vivifica la física. Vale, pero la parte energética está asociada a la psicológica, a las emociones. Pero toda esta parte psicológica y energética está vivificada por esta, por la tercera. La tercera circunferencia, el alma, es la que da el impulso de vida. Cuando uno no tiene ganas de vivir, cuando uno tiene apatía, todo esto se va a la mierda. Ya deja de funcionar el cuerpo, los meridianos, la psicología. Está deprimido. Bueno, porque es que el alma no está haciendo lo que ha venido a hacer. No, está dando como, nos está dando como... Sí, pero no son órdenes, pero sí, nos está dando toques de destino. Es decir, tu programa era otro y estás haciendo no sé qué. Entonces, bueno, pues te doy una, no sé, una hepatitis para que estés 3 meses en casa y a ver si, mirando el techo todo el rato sin moverte, a ver si te enteras de que el alma te quiere decir algo, que no, si no, no te enteras. Y te doy un accidente o te doy algo para que te enteres. Es como a toques del alma, como si llamara a la puerta. Por lo tanto, en realidad, quien habla es el alma, quien nos está dando todas estas, que no son... Porque también nos da lo positivo, también nos da una cantidad de alegrías y los encuentros de personas maravillosas y tal, lo que llamamos sincronías, casualidades y el enamoramiento y tal, también lo da el alma. Cualquier experiencia es la que está buscando, porque nuestra alma, esto no lo he dicho, pero lo diré en los cursos, nuestra alma está en relación a todas las otras almas. Nuestra alma no es nuestro espíritu, ¿lo sabéis? Es otra cosa el alma. El alma no es el espíritu. Bueno, ya estoy en materia de estudio de cursos, pero bueno. Bueno, resumo esto porque si no os dejo a medias. Todos nosotros somos uno, lo han dicho todos los maestros de toda la historia, de todas las países.
Yo y tú somos lo mismo. Somos almas o gotas de un gran océano, que ese sería Dios. Le llamamos Dios, el todo unificado, el Tao, le puedes llamar como queráis. Pero ese Dios, esa inteligencia, esa amorosidad tremenda, esa correlación, o sea, la humanidad es un solo ser. Un solo ser. No, o sea, unido a los extraterrestres y a Dios y a los ángeles y a todos. O sea, hay una realidad mayor que llamamos espíritu. Y este espíritu se expresa de tu manera, de mi manera, de tu manera, de tu manera. Cada uno tiene su gotita del océano y todos somos agua. Pero un agua pues tiene más sal, la otra tiene más yodo, o sea que todas son distintas, ¿eh? Pero al final todos somos lo mismo. Por lo tanto, el alma es la única y es la que nos llevamos a la siguiente vida, según lo que hemos recogido en esta, recogido es una manera de decirlo, o sabido no a un nivel universitario, intelectual, sino como conocimiento, como algo que se integra en nosotros y forma parte. Por ejemplo, cuando veis dos bebés gemelos, univitelinos, iguales, con la misma escuela, el mismo vestido y todo igual, educados igual, miras a sus ojos y son totalmente distintos, porque sus almas son distintas. Y están educados igual, y son clavados genéticamente, pero tienen almas distintas. Una ha vivido no sé qué, en unas vidas y otra no sé cuántos. Entonces, una puede ser más madura, más vieja, un alma más vieja se llama, y otras almas más jóvenes, más trogloditas, más jóvenes. Las más viejas tienen algo muy... impresionan, da igual que sea un niño. Esa cosa única es el alma. Es única y peculiar y diferente a todo el mundo. Y además es una de las cosas que hacemos mucho en terapia y en los cursos también. Es intentar ir viendo cada vez más, es como un ejercicio permanente, cuáles son tus dones. Los dones de cada uno, tus talentos, tus cualidades. Porque cuando uno va descubriendo lo que le resulta fácil y natural, descubre su alma, descubre quién es, recupera su poder. Hay una palabra muy de moda que se llama empoderamiento. Pues esto es lo que hace la Geochrome, dar empoderamiento a las personas, porque están recuperando su fuerza interior. Y a partir de ahí toda su psicología, sus relaciones, sus trabajos, su todo, y su cuerpo, puede ir cambiando. Bueno, menudo rollo se he metido, ¿eh? Bueno, pues nada, la Geochrome tiene este aspecto tan especial que, digamos, es una medicina distinta. No sé si llamarle medicina, pero es una manera de cuidar la salud desde otro lugar. Y por eso al principio os decía que es integrativa, porque integra pues todo lo que es energía, todo lo que es psicología, todo lo que sería la espiritualidad y todos esos conceptos mucho más místicos, y el entorno, porque algo que no os he explicado, que ahora voy, es que los 77 arquetipos Geochrome tienen aplicaciones, 28 de ellos, tienen aplicaciones para el hábitat, se pueden sanar casas. Yo hago estudios energéticos de las casas, tengo una facilidad en leer la energía de los lugares brutal, supongo que por algo soy hija de decoradores y de artistas, y por algo estuve 20 años haciendo fotografía de arquitectura. Por alguna razón, cuando he pasado al mundo de la energía, pues me es muy fácil leer cantidad de cosas que ocurren en los espacios, que son muchísimas, porque un espacio enferma tanto como un cuerpo. Y se pueden leer energéticamente las casas y puedes corregirlas y puedes dar 1000 consejos cromáticos de decoración, de tal, para equilibrar el lugar. Bueno, esto es una... Entonces, hay 28 de los arquetipos Geochrome que tienen que ver con el hábitat. Y justamente en el curso Sanar Memorias con Geometría y Luz, ahora sí que me meto ya más con el curso, que es una formación de 7 días, normalmente en retiro, porque es muy profunda y vale la pena, bueno, porque es una herramienta profesional, ¿no? Por lo tanto, sí, un cursito de 2 días, no sabes luego aplicarlo, ¿sabes? Y al final la formación tiene que ser mínimo de 5 días en un curso monográfico solo de Geochrome. Pero yo el que vengo a dar aquí es de 7, porque integro la medicina del hábitat con toda la geocromoterapia para el ser humano. Es tratar a las personas y saber diagnosticar.
y saber diagnosticarlas bien desde las causas y desde el alma, no desde el ego, porque esto es una de las cosas claves de mis cursos, es cómo se hace un diagnóstico. ¿Cómo sé si a ti te interesa un triángulo verde, un azul, un pentágono violeta? ¿Cómo lo sé? Desde tus síntomas. Me duele aquí, no sé qué, estoy muy triste, es que mi papá... Síntomas y síntomas y síntomas. Sí, está bien, me los dirás, los compartiremos, yo entenderé cosas de ti, pero al final tu alma, si yo escucho tu alma, que eso es lo que yo enseño, si sintonizas bien con ese cosmonet y desde tu sintonía sintonizas con la energía, con el alma del otro, que también está vinculado a ese todo, el alma del otro es el que te dice, por favor, ponme ya un triángulo verde, porque necesito tratar un código hereditario, no sé qué, o ponme un círculo amarillo, porque estoy muy insegura, necesito certeza, necesito hacer un reset, un cambio, bueno, etcétera. O sea, hay una petición, digámosle así, del alma. Bueno, diagnóstico. Un diagnóstico que os doy una serie de pautas para conectar, es la parte más mística mía de todos mis cursos, es el diagnóstico, porque es la parte de conexión. Si no conectas bien, no sirve de nada ni coger un péndulo, ni la kinesiología, ni nada, porque lo hacemos desde el ego. Y Marta, ¿puede ser también lo que tú comentas, puede ser intuitivo? Bueno, ahora has entrado en el otro curso. El otro curso que os vengo a explicar, que es de 2 días, que es una experiencia más pequeñita, no es muy importante, pero como taller son 2 días, quiero decir que se podrían hacer otros más, se llama El arte de sanar y canalizar. Y ahí diferencio, para responder tu pregunta, diferencio la intuición, del instinto, de la canalización, de la mediunidad, un montón de cosas que tenemos, un lío mental y un cajón desastre con esas facultades, ¿no? Clarividencia, clariaudiencia y tal. Todos tenemos un hemisferio derecho y todas esas capacidades las tenemos todos, pero se educan más o menos. Por ejemplo, para responder concretamente a tu pregunta, una intuición la distingues muy bien de un deseo. ¿A que no? No siempre. La mayor parte de gente confunde mucho los deseos con las intuiciones. A mí me gustaría no sé qué. Vale, intuyo tal cosa. Se te ha colado el deseo. Es muy fácil que se cuele, que no seas neutro y ecuánime, que te pongas en aquel lugar de que a pesar de que te gustaría tal, intuyes tal cosa, aunque te gustaría la otra. ¿Sabes? O sea que mucha gente los confunde. El cuerpo de deseo se confunde mucho. De todas maneras, aquí hay mucho que hablar y no voy a entrar en materia tal, pero tú puedes intuir cosas que vienen de tu propio yo, o puedes intuir cosas o sentir cosas que vienen de otra entidad hermanada, angélica o lo que sea, un guía o un maestro tal. O sea que también hay muchas... Bueno, total, hay un curso de 2 días experiencial. Este sí que es experiencial, no hay papel. Bueno, me podéis grabar siempre lo que queráis, grabarme lo que queráis, pero os aconsejo que no apuntéis, porque os ponéis intelectuales, porque estáis recogiendo la información y recodificándola para escribirla, con lo cual os estáis perdiendo un montón de cosas, de sutilidades, pero grabarme lo que queráis y el conocimiento es para compartir, no hay problema, ¿eh? Por lo tanto, experiencia, contacto con la naturaleza, no sé cómo lo haremos porque como es de 2 días, lo vamos a hacer en Madrid, ¿verdad? ¿O no? Sí, en Madrid, porque es un rollo irse al campo para una sola noche. Ahora, el de formación profesional, este sí, que son 7 días, ya se buscará un lugar de retiro que esté bien de precio y qué tal, y que esté cerca de la naturaleza, y va a ser sanar memorias con geometría de luz, dejarme que acabe con aquel, diagnóstico, causal, etiológico, todos los 77 arquetipos bien vibrados, sabiendo para qué sirven y cómo ponerlos, prácticas de cómo ponerlos, y sentirlos como si, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el triángulo amarillo? ¿Sabes? Como si lo sintiéramos, como si fueran personas, porque si no entendemos el arquetipo, se nos queda como una información más. Hay que sentirlo y vibrarlo bien, y eso es un trabajo que se hace interesante. Pero son 77, requiere bastante tiempo.
pero luego tenéis todo el tiempo del mundo para estudiarlos, ¿eh? O sea, una cosa es sentirlos y vibrarlo y tal, y aprenderlo y empezar a trabajar, y la otra es, ¿cuándo sabréis toda la geocrom de memoria? Pues a lo mejor a cada 1 año o de 3, depende de cada uno, no importa, esto se va aprendiendo, ¿eh? Bien, y luego, medicina del hábitat, no toda como la doy en un monográfico, que también es un curso de medicina del hábitat que doy entero de 5 días, pero sí que doy casi 2 días o uno y medio, de muchas cosas básicas de la medicina del hábitat, que os pueden servir mucho para vuestros pacientes, para vuestros clientes, para vuestras casas propias, etc. Y luego, ahora me falta explicar una cosa más general, pero que está incluida en este curso. Estoy adelantando y tú al final ya tendrás tu artículo. Eso. Muy bien, ponte aquí. Una de las aplicaciones de la geocrom es los 28 filtros del hábitat y que pueden... Bueno, muy bien. Pues otra de las aplicaciones que solo hace 3 o 4 años que existe, 4 ahora, que es potentísima, que nos ha dejado a muchos muy sorprendidos, es que hemos codificado, hemos trasladado la información de cada uno de los arquetipos al agua de mar. Tenemos esencias de geocromoterapia. Y ahora es tan simple como diagnosticar bien qué le hace falta, qué polígono te hace falta a ti y tal, o qué polígonos, porque normalmente es una fórmula, 5 o 6, ¿vale? Y yo cojo las 5 o 6 botellitas de cada uno de los polígonos y te hago una dilución para ti, y tú te la tomas como que te toman las flores de Bach. Y estamos haciendo geocromoterapia, que es brutal, la información que contiene y el orden y el estado de salud, y ella solamente se ha tomado unas gotitas, que lleva la información en el agua. El agua de mar no hay que ponerle ningún alcohol ni nada, ella misma ya es inalterable, es fantástico. Se llaman esencias de Fisterra, las hemos llamado así porque fue una canonización en Finisterre, en el Camino de Santiago, al final, bueno, fue algo tremendo, y allí recibimos fórmulas concretas. Y hay 10 fórmulas de Fisterra que son tremendamente potentes, especialmente una que se llama el Oasis, que es una fórmula de 13 filtros. Luego hay otras de 4, bueno, fantásticas. Estas esencias no es que sustituyan a la terapia en camilla con los filtros. No la sustituyen. Yo sigo haciendo la sanación geocrom canonizada con los filtros y es preciosa y, vale, y funciona como siempre muy bien y hacemos mucha psicoterapia. Pero para tratar muchas cosas, ahora la vida es como rápida, tiene algo muy... ¿Sabes? Y yo creo que ha venido ahora todo lo de Fisterra porque necesitamos entrar la geometría y el color en nuestras vidas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Venir a Barcelona o venir cada 2 meses aquí a tratarte conmigo? Claro que puedes. Pero si mañana tú, alguien, que hay varios gente formada por mí aquí, te pueden hacer una formulita y tú empiezas a tomar, cada día te lo tomas, ¿sabes? Ya estás aplicando en ti esta geocrom de una forma indirecta, directa no, porque es directa, pero suave, quiero decir. Cuando en una sesión, en una camilla, yo pongo los filtros y los flashes y hacemos la sanación, es una sesión tremendamente potente. Pero sales bien, ¿eh? No sales así, vale. Pero te reorganiza entero. Si tú aquella misma fórmula de filtros te la pongo en una botellita y te la vas tomando cada día 5 gotas, porque es de dosis muy cortas y muy minimalista también, ¿eh? 11 días, 7 gotas al día, cosas así, ¿eh? No es de muchas cantidades, ¿vale? Esa misma información va entrando a gotitas en ti y la vas como incorporando con una suavidad tremenda y no te das ni cuenta que te está reorganizando todo. Hay unos cambios en la psicología, en las personas tremendos y las dosis son mínimas. Quiero decir que se ha trasladado la información a través de todo un proceso alquímico que no voy a explicar aquí, con un laboratorio que tengo ahora fantástico, bueno, hace tiempo, fantástico, que soy yo la alquimista de este proceso y soy yo la creadora de estas esencias también. Es como si fuera, para resumir, el nuevo camino que toma la geocromoterapia. Entonces, todo eso, las 10 fórmulas de Fisterra, otras fórmulas para el hábitat, con unos sprays que se puede sanar el hábitat con este agua de mar codificada,
bueno, también lo explico en el curso de Sanar Memorias. O sea, que es muy completo. En 7 días conoces los 77 arquetipos Geochrome, las 10 fórmulas de Fisterra, las 10 fórmulas del hábitat sano, del hábitat. Y lo más importante para hacer una lectura energética de un hábitat. Claro, es como 4 cursos en uno. Lo inventé, este programa, para Chile, porque me lo pidieron en Chile. Y luego en Buenos Aires, y luego en Madrid, que lo he dado 2 veces en Madrid Pero costó mucho, un grupito de no sé qué. Ahora se trata de hacerlo de otra manera, más bueno, es igual, organizado por ellos en lugares más grandes, en la naturaleza, porque los di en un lugar demasiado, ¿sabes? Entonces es como dignificar más eso, darle más fuerza, porque tiene mucha el sistema, y formar a terapeutas de verdad, que luego estaréis siempre vinculados conmigo, el instituto. No es hacer un curso de ideas muy buenas, siempre hay un vínculo en el sentido de ponerse al día de no sé qué, ¿entendéis? Bueno, hay un mimo tremendo en mi trabajo y un par de personas que llevan el instituto que me ayudan. Volvamos al otro curso pequeño, al de 2 días, que será antes, ¿no? Está en enero. ¿Cuál? 16 y 17 de enero vengo a dar el arte de sanar y canalizar. Es un curso de canalización y de sanación. 16 y 17. Sí, doy también incluso algunas cosas esenias, muy pocas, que ya las hacía antes de conocerlas, pero que las integro a una sanación asistida, canalizada, asistida angélica, digamos, cosas que se pueden ver en mi web, se pueden ver, donde pone sanación asistida, es una cosa que hace años que hacemos. No es que sea el curso de aquello que hacemos en la sanación asistida, que somos 4 sanadores alrededor de una misma persona, es algo muy bonito. No, es simplemente lo que decíamos, de ordenar todas las facultades que tenemos, de saber dialogar con las plantas, con la comida, con un árbol, sentir realmente, no es dialogar como hacemos tú y yo, es reconocer el ser del árbol, y si tiene un mensaje para ti o tú puedes ayudarlo a él, o tal, que haya el feedback, porque al final la naturaleza es como si fueran objetos, la tenemos como, la usamos, mira qué feo es eso, cuando amas a alguien, una persona, a que no la usas, porque bueno, algunas veces sí. Quiero decir, con la naturaleza la machacamos demasiado. Se trata de ir sensibilizando nuestro hemisferio derecho para sentir desde un astro, poder hablar con el sol o sentir consejos, incluso a veces. Bueno, hay toda una experiencia con la naturaleza muy sencilla, yo os doy muchas pautas para trabajarlo, y lectura de órganos, y es como una educación de la lectura energética, o una educación de la intuición, del hemisferio derecho, de la capacidad de canalizar, que al final la palabra medium, ¿sabéis de dónde viene? Bueno, ¿qué es? Bueno, no sé de dónde viene, etimológicamente. Quiere decir que un medium es un mediador, o sea, un traductor entre 2 planos. Hay 2 planos, aparte de estos que os he explicado, hay otros planos mucho más sutiles, que da igual que le llaméis angélicos o maestros o extraterrestres, no importa, pero hay otros planos de la realidad, naturalmente no todo se acaba en 3D, y tampoco estoy hablando de la 4ª y la 5ª dimensión en el sentido clásico, pero esos otros planos de la realidad no es que convivan, pero colaboran con nosotros. Aquí tendría mucho que decir. Bueno, el caso es que hay una posibilidad de conexión. Cuando quieren decirnos algo y tú no te enteras, pues alguien que se entera porque tenía esta madre en lo que fuera, o porque tiene mucho entreno de 60 años canalizando, hace de mediador y te traduce lo que quieren. Pero no estoy hablando de preguntarle a una vidente, oye, ¿qué me va a pasar pasado mañana? Esto no sirve para nada. Al revés, esto condiciona y es abortar la primera ley, que es la de la libertad del ser humano. No recomiendo para nada ir a preguntar qué es lo que me va a suceder, porque esto es para mí grave, porque pierdes, bueno, eso,
tu libertad de elegir, que al final es lo único que somos, ¿eh? Porque en realidad el ser humano es un ser libre, básicamente. ¿Cómo se define el humano en comparación de un ser animal? Pues que somos libres de elegir lo que queramos, tenemos una conciencia, es tremendo esto. Y además somos creadores y creativos, y además somos seres de amor. Es algo, bueno, muy serio el ser humano. Entonces este ser humano está en una realidad encogida, pequeñísima, apretada y densa, que sería 3D, pero su realidad anímica pertenece a planos más sutiles. Nuestra casa, Dios, tiene una frecuencia mucho más abierta, ¿no? Entonces estamos tan lejos de allá que es como si no escucháramos este otro plano. Entonces, cuando empiezas a intuir, a escuchar bien, a interpretar bien, bueno, lo que llamamos canalizar o hacer de canal, de tubo, y a poner atención, en realidad, en el fondo, sería otra cosa que también está de moda y que a mí me gusta mucho, que es el mindfulness, que es la atención plena. Poner atención plena en cada cosa que haces, en cada cosa que miras, en todo, cualquier cosa, la pequeña, no se te escapa nada cuando estás en atención plena. Estás en estado de meditación, pero aquí, en acción, y ahora estoy aquí, en acción, pero estoy en atención plena y puedo ver cantidad de... Aunque no mire, a lo mejor, te siento. Hay personas que las miro más y otras que no las miro, pero siento el vínculo. Estoy unida a todos vosotros. Bueno, es un trabajo que yo sé hacer porque llevo años haciéndolo. Y en los cursos pasa igual. Entonces parece que no me entero, no sé qué, me entero de todo. Claro, porque capto desde otros lugares. Digamos que la mente es hablar, pensar, razonar, no sé qué. No, es mucho más. Nuestro ser es una antena tremenda, tremenda. Pero no sabemos cómo usarla. Tenemos que tener como la humildad de decir, no sabemos cómo usarla. Vamos a ver si alguien me lo puede explicar un poco. Pues yo os puedo explicar un poco esto en 2 días. Que luego vosotros tendréis cantidad de experiencias y podemos hacer otros trabajos y tal. Y podéis seguir buscando maestros maravillosos que hay. Vale, pero en 2 días empiezas a reordenar. Muchísima gente cuando ha hecho este curso ha dicho... Antes y después en mi vida, ha cambiado mi vida, porque estoy viendo y haciendo una lectura energética de todo, totalmente distinta que antes, y hago lo mismo, mi vida real, cotidiana es la misma, pero mi visión ha cambiado. Es brutal, el tiempo se encoge, en 2 días se pueden hacer un montón de cosas. Mira, la semana pasada estaba en San Sebastián dando este curso de 2 días, y no sé, bueno, cada uno es distinto, según el grupo a veces... Y tuvimos una experiencia al final del curso como de servicio. Queríamos hacer algo de servicio a la humanidad. Y fue una iniciativa de varias. Vale, pues vamos a terminar el curso haciendo algo, una especie de meditación, pero que sea como un servicio a la humanidad, ¿no? Bueno, total, que al final lo que pasó fue alucinante. Que ahora os vais a flipar un rato, pero bueno. Pues... que sentimos todos que había un hilo común que era con almas muertas. Y al final nos dimos cuenta, por X cosas de canalización, que había un montón de almas muertos de Siria que estaban esperando que alguien los ayudara a ir a la luz, a pasar a la luz, a hacer de barquero, que es el oficio más antiguo del mundo, hacer de barquero, pasar las almas a la luz, ¿no? Y las 7 personas, que solo eran 7 en San Sebastián, que éramos, estuvieron haciendo un trabajo, pasando estas almas a la luz, que fue espeluznante, de miles de almas de muertos de Siria, y fue además intensísimo, porque de pronto, después de hacerlo, o después, mientras lo hacíamos, de pronto todo el mundo se paró y abrimos los ojos de golpe, como si nos hubieran parado, sin ninguna orden de nada. O sea, cuando se acabó, se acabó. Y lo sentimos todos, que ya no había más almas que llevar. O al menos nosotros ya no teníamos que hacer más servicio. Y lo sentimos todos a la vez. 15 minutos. ¿Me falta? ¿Me sobra? Que acabe. Sí. ¿Puedo hablar 10 minutos más? Sí. Bueno, no hay problema.
Es un regalo. Pero luego tenemos la de los Pokémon. Sí, vale. No os voy a machacar. Solamente deciros que este curso de 2 días es precioso y es distinto. Hay un programa y lo sigo más o menos, pero según el grupo se perfila de una manera o de otra. Hay toda una creatividad también por ahí. Bueno, no está tan desvinculado uno del otro, sí que lo está porque es una temática distinta, pero en el curso de sanación y canalización les hago visualizar polígonos de color, proyectándolos hacia personas, llevándolos con la fuerza del corazón, sin flash ni nada. O sea, que también hacemos cosas con polígonos como una experiencia más a nivel de entrenar la mente, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿qué más os puedo explicar? Aparte de mis 2 cursos, de que paso consulta por aquí cada 2 meses más o menos, que los cursos tenéis que pedirle la información a él, ¿os ha dado esto? ¿Tenéis esto todos? ¿Tenéis esto todos? Ellos no tienen. Vale. Con el teléfono, con las webs, con tal, pues ya podréis informaros mejor y tal. Pero bueno, aquí no sé, lo importante es que sepáis que realmente está cambiando el sistema médico, la visión de la medicina, incluso la de la psicología transpersonal está entrando en un plano mucho más, o sea, la espiritualidad, lo que llamamos nuestro mundo sutil, está fusionándose con este mundo tan denso de la materia. Cada vez la gente quiere saber más en un sentido no informativo o no tan esotérico como cuando yo empecé, ¿no? En la época franquista, sino más con menos parafernalia, con menos creencias y más desde la experiencia, desde quién soy yo, cómo puedo reorganizar o hacer que mi psique y mi alma estén más en el mismo foco, en el mismo camino o más con una salud no solo física, sino... Y eso es eso lo más importante es que repercute a vuestro alrededor. Si sanáis vuestra casa, sana todo el mundo que vive en ella y sanáis los vecinos también. Si sanas tú en tu alma y estás haciendo lo que tu ser quiere hacer en esta vida y lo que ha venido a hacer, a ver, si tú a un niño, a un hijo tuyo, bueno, le das un consejo muy coherente o lo que fuera, o lo sanas, vale, muy bien. Este niño va a una clase. Él no dirá, me he hecho tal médico, tal broma, pero su estado va a repercutir en el niño de al lado, el de al lado. Cuando toda la clase haya recibido la frecuencia de este niño, los padres de todos los niños, por lo tanto, todo es sistémico. Es que es impresionante. Sanar una parte es sanar el todo. Este es el concepto holográmico. Ya está. Vale, pues yo, si tenéis alguna preguntita, creo que me queda 1 minuto, 2, 3, máximo, ¿no? Algo importante. Venga. Yo he estado, me he criado en un pueblo de plena naturaleza, aquí en la Comunidad de Madrid. Resulta que el sábado, por acompañar a una amiga mía que la llevo un favor, pues resulta que ella y yo tuve una experiencia. Fuimos a Prado Nuevo, que ya hace lo menos muchos años que no íbamos. Y entonces, a pisar Prado Nuevo, dice ella, huele a rosas. Y digo, pero no solamente dónde vamos. Según íbamos andando al Prado para arriba a ver la capilla, olía más limpio. Pero es que hay varios tramos de huele a rosas, no simplemente rosas, pero no lo digo, porque a lo mejor si lo dices como tú dices, digo, pero no es lo mismo decir una cosa que has sentido y miro así para arriba y digo, ya hace figura. ¿Qué figura era? Yo me refiero al plano distinto, como dices tú, digo, yo digo, perdóname, pero la confianza, digo, figura. Al final alguien di la luz de que alguien sintió lo que yo he sentido en muchas ocasiones, porque yo de noche, sin nadie, salgo a San Martín cuando voy a echar de comer a una barra que tengo, digo, figura, gracias. ¿Por qué le llamas figura? Pues porque es, bueno, referirme a él como un ejemplo, me puedo referir. Pero le llamas figura, le llamas figura. Perdón. No, perdón, nada, me parece maravilloso. Figura geométrica.
Perdóname, digo, pero es que mi expresión... De verdad que le llamas figura a Dios. ¿Cómo puede decir lo que sé? ¿Cómo me puedo referir a ti? Porque no lo sé. Digo, pues yo, más bien para referirme a él, le digo, perdóname, figura, que mi expresión de hablar. Es alucinante, nunca había oído eso. Pues oye, así. Y muchas veces me viene como diciendo, y el sábado en Prado Nuevo digo, gracias, figura. Al final mi amiga se ha dado cuenta de que yo muchas veces he olido a flores, no lo he dicho porque he preguntado, incluso no sé dónde digo, en el entorno mío, no olis a flores, no olis a rosas, no olis a... Es que tenemos mucho más de 5 sentidos. Ese olor a flores sí que puedes olerlo con este sentido, pero son sentidos etéricos. Nuestro cuerpo etérico es muy complejo. De eso podemos hablar. Ahora sí que hemos terminado. Bueno, bienvenidos.